Puntuar. Nahuel Sotelo, muchas gracias por estar. Un aplauso grande para por la Nahuel, invitación. hombre que recién ha arribado de la ciudad de Córdoba. Muchas gracias por la invitación. Nunca un cuartetazo, amigo. Claro, por ¿Sí? supuesto. Sí, Sí, ahí. sí, sí. Pues lo sí. veo medio formalón como para estar... No. Lástima las Uno es amistades joven. que tiene en Córdoba usted, se lo voy adelantando. ¿La quién? Las amistades de aquellos que se han ido a esa bella ciudad hace poco. Pero bueno, yo lo único que le voy a pedir, elija mejor sus amistades. No puedo haber elegido mejor. Yo no sé. Muy bien, vamos. Es fiel a sus principios. Es fiel a sus Muy bien, principios. muy bien. Dios querido, ya lo vas a conocer. Bueno, Bien. bienvenido. ¿Cuándo Muchas gracias. empezaste a interiorizarte? ¿Cuándo empezaste a investigar? ¿Y por qué decidiste escribir acerca de justamente las cartas de los 70s? La otra mirada de esta historia que hace y pone en relevancia, ¿no es cierto?, lo que fue la cruenta armada, si se quiere, por parte de los grupos de izquierda y bueno, también lo que luego se conformó a partir del ascenso del gobierno del facto. Bueno, esto en realidad mi interés nace cuando yo iba a la secundaria. Estaba en cuarto año y bueno, yo desde los 15 años que milito en política. Ajá. Y yo ya estaba interiorizado, se acercaba el 24 de marzo y yo era uno de esos que repetía el cassette que nos venían diciendo desde la primaria, desde la secundaria. Bueno, que todo empezó un 24 de marzo del 76. Y bueno, llega una clase de lengua de un profesor que teníamos algunas opiniones contrarias en cuanto a la política. Y yo había leído 3, 4 días antes de que lo que me habían contado no era tanto como me lo venían diciendo. Entonces levanté la mano y le pregunté, porque él empezó a hablar, como se acercaba el 24 de marzo, nos quería dar toda una clase, era clase de lengua. Levanto la mano, le pregunto y le digo, yo había leído justo esto del número, los 30.000 desaparecidos, le digo, profe, ¿cómo puede ser esto de que yo haya leído de los 30.000? Yo en ese momento no sabía nada. Si él me hubiera dicho, mira, Nahuel, lo que vos leíste era falso, yo me captaba la boca y seguía quizás en esa ignorancia, por así decirlo. Y él me dijo que no pregunte más. Bueno, la gente que me conoce lo que sabe que si a mí me decís que no pregunte, yo voy a preguntar. Entonces pasó un ratito y vuelve a hablar solamente del 24 de marzo. Y le digo, profe, pero yo también leí de que había grupos terroristas en ese momento, que ni siquiera utilicé la palabra de terrorista, había utilizado grupos violentos. Y me dice, te invito a que te retires del curso porque le estás llenando la cabeza a tus compañeros. Mirá. No me quedó otra que salir. Ujú. No me quedó otra que salir del curso y bueno, me quedé afuera. Sí, sí. Me quedé afuera y cuando estaba afuera del curso se me cruzaba por la cabeza, si me lo están escondiendo es porque algo ha sucedido. Ujú. Entonces ahí nace, es mi primer interés en saber qué era lo que me estaba escondiendo este profesor y ahí empecé a leer y a investigar sobre el tema y empezó todo el estudio sobre este tema. Bien, hecha entonces un poco la cronología de Hoy despierta tu interés, que fuiste recolectando hasta llegar a estas cartas de los 70. Empecé leyendo, luego me empecé a involucrar un poquito más con el pasado del tiempo, es un camino largo, pero hago un resumen. Empecé a visitar en los penales a los presos políticos, a los presos militares, y vi cuando los juicios no eran lo que se decía, porque uno va y ve, no sé, Sentencia de la Perla, como pasó en Córdoba, que fue la más famosa, la más conocida, y vos veías toda la gente que iba solamente a la de sentencia, pero nadie investigaba sobre los testigos que había en ese momento. Entonces, luego empecé a tener acceso a la prisión de Bower, prisión de máxima seguridad, donde veía todas las irregularidades que ahí sucedían y que sucedían en los juicios. Luego, para nutrirme, empecé a visitar guerrilleros, gente que había estado en la izquierda armada, y me empezaron a contar otra historia. Con algunos me llevo muy bien, con otros yo soy muy directo y bueno, no me abrieron más la puerta. Pero lo que intenté hacer es buscar de los dos lados y de ahí sacar una idea en común. Y Es un relato, o sea, no es una recopilación de cartas fidedignas de gente que participó en ese momento, sino es una historia, una narrativa que vos desarrollás, este libro. Bueno, yo en realidad lo que busco, sobre todo, es llegar a los jóvenes.
Ajá. Entonces pensé una forma de cómo llegar a los jóvenes sin tener una historia, digamos, la historia de un libro clásico. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer un poco novela. Cuando pensé, digo, no, pero la Y novela... el libro va de arranque, ya que habla de los jóvenes. ¿El libro es una manera de llegar a los jóvenes? De arranque, ya te digo. Hoy sí. Hoy el libro es una manera de llegar a Hoy los jóvenes. sí. La primera Es que raro, escucho de esta sí. manera. Pará, que me está interesando. ¿Por qué pensás esto en la era de las redes sociales? Bueno, porque hoy en día se ha despertado cierto interés, sobre todo sobre este tema. Muchos me decían, ¿para qué vas a escribir si eso es pasado? ¿Para qué vas a escribir sobre este tema? Y la verdad que no es pasado, porque si tenemos un docente que por postear, como pasó en Córdoba, en Facebook, no fueron 30.000, o posteó el nombre y un ataque del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, lo sacaron de su trabajo. Después teníamos un médico que por hablar también, solamente por Facebook, lo sacaron de su trabajo, y hay algo que se ha demostrado de que si vos prohibís algo, más interés va a despertar. Entonces el libro, que incluso ya hemos tenido un problema con la librería con la que íbamos a comercializar, recibió una advertencia de unos grupos que se hacen llamar de derechos humanos, entonces decidieron no correr ese riesgo y lo sacaron de... Un apriete, va. Si lo publica el facho este, se te pudre todo. Básicamente. Con todo respeto y cariño y democráticamente hablando, ¿no? Básicamente. Bueno, muy bien. Sí, hay que empezar a decir las cosas como son. Entonces ahí es donde se despierta el interés por los jóvenes. ¿Y tenemos alguna revelación que podamos encontrar así de las cartas de los 70? Más allá de que los jóvenes, bueno, pueden estudiar una contracara. Sí, yo sé que hay que comprar el libro, ya sé, qué cosa fenicia este muchacho, pero digo, tampoco te digo me contés el final, si era el asesino mayordomo, pero digo, ¿hay alguna primicia, algo de algunos datos que se pueden ir recolectando? Los jóvenes y la gente que lo lea se va a encontrar con muchas cosas. Ajá. Primero, tenemos, por ejemplo, el caso que yo lo voy a decir al nombre, si bien acá en el libro está cambiado, el caso de Fernando Aymal, una persona que crece toda su vida pensando que los militares lo habían matado a su padre, y cuando el tío le cuenta que no eran los militares, sino que había sido por un juicio revolucionario, los montoneros, ahí se da vuelta, pero a todo esto ya había cobrado la indemnización y todo. Luego, si me permiten, voy a abrir... Sí. Hay algo, hace poco se habló y estuvo mucho el Ara San Juan, los 44. Sí, ¿cómo que no? Hace poco sucedió eso. Y la verdad que si uno se pone a pensar en la época del 75, cuando era gobierno democrático, en la época de Isabel de Perón, Montoneros hunde una fragata. Y acá en el libro también se van a encontrar con el título, no sé a qué cámara. Ahí está. Hunde una fragata y exige que caiga Isabel. Entonces, ahí es donde vamos a atacar lo que es el relato que se nos ha contado para ver el poder de fuego que tenían estas organizaciones, porque no es dicho por mí, hubo una guerra interna en Argentina. Lo dicen las mismas organizaciones cuando dicen parte número 1, parte de guerra número 1, el asesinato de Aramburu. Acá se mató a un expresidente, acá se mató a un cónsul de Estados Unidos, lo cual trajo muchos problemas, que eso poca gente lo sabe. En Córdoba lo mataron a un cónsul de Estados Unidos y secuestraban también empresarios que no tenían absolutamente nada que ver con las Fuerzas Armadas, ni hablar de las muertes de civiles. En la misma etapa se van a encontrar con una bomba fue volada la casa de un militar, murió una niñita de 3 años. Las bombas las bombas caseras quedaban en las plazas, ola de bombas en la ciudad, estallaron 13, murió una niña al estallar con una bomba con la cual jugaban. Y esas son cosas que no se cuentan, que el relato oficial no lo permite. Llegando con este mensaje de la contracara de la historia, vamos a ponerle entre comillas oficial, una máquina oficial de los últimos años, ¿no? ¿Por qué pensás que a los jóvenes debe llegarle un poco este interés de lo que pasó, que no empezó en el 74, sino que ya venía también previo a esto? Muchos dicen justamente alimentado y financiado por el mismo Perón desde afuera, también se decía esto, pero bueno, las vertientes son varias. También había un contexto internacional en el que estaba desarrollándose en Europa, todo lo que era el socialismo, el comunismo y demás. Digo, ¿cómo pensás o por qué crees que es importante que los jóvenes también vean la otra o la contracara de esta realidad? Bueno, ahí te divido la respuesta en dos partes. Sí. Una, es importante porque esto no es pasado,
como dije recién, mientras sigan sacando un docente, le saquen su propio trabajo a un médico, a un chico de 15 años que lo saquen de la clase por solamente hacer una pregunta, esto no es pasado, esto sigue siendo presente. Cuando tenemos ya 445 presos políticos que han muerto en situaciones donde se les ha negado el tema de la salud, donde se les ha negado el derecho a defenderse correctamente, donde se les niega las leyes, porque hoy en día las leyes lo están juzgando con leyes de hoy en día, es decir, está sacando de contexto la historia. Entonces, creo que los jóvenes se tienen que interesar, sobre todo porque es parte de nuestra historia, es la parte de la historia más reciente. Tenemos gente viva que nos está contando lo que sucedió realmente. Entonces, creo que es una forma de llegar porque los jóvenes, a contraparte de todo lo que la mayoría piensa, están interesados por nuestro país. Lo que pasa es que hay que dejar y hay que mostrar esta cara. Yo te agradezco muchísimo por esta oportunidad en televisión porque no muchos se animan a esto. ¿A qué? A invitarme a un programa de televisión. Ya no sé. Una mancha mal, tigre. No han volado de las teles, ¿sabes qué? Pero no te hagas problemas, ¿sí? Cierto es que la historia no tiene una sola verdad, tiene varias verdades, depende de quién lo mire. Y es cierto que si analizás una sola arista, no vas a comprender. O sea, y también hay una línea de consecuencia en el tiempo y en un contexto. No se puede empezar a analizar la historia del 74 en adelante, del 76 en adelante, del 83 en adelante. Empezar a analizarlo desde que se constituye la Argentina, empezar a analizarlo desde que empieza el principio del siglo, si querés, en qué contexto se estaba dando, qué pasaba en otras partes del mundo, qué pasaba, como siempre. En la Argentina siempre son resortes, consecuencias de lo que sucede en el mundo. Ese es un punto importante. Sí. Mucha gente no sabe que había intereses extranjeros también en la parte de la izquierda armada. John William Cook, que hay poca gente que conoce quién fue John William Cook, fue el primer ideólogo peronista de izquierda. Él exaltaba a las masas a tomar las armas. Desde Cuba, él se fue a Cuba y manda las famosas cartas a Perón, donde dice, vengan a Cuba que es la Meca. Tenemos que hacer de Argentina que sea como Cuba. Ellos peleaban por un socialismo, ellos peleaban por un comunismo. Es decir, la Internacional Socialista. Desde exactamente. Ya. Bueno, amigo, desde ya, bienvenido, Nahuel. Te esperamos entonces dentro de un mes en Paraná. ¿Cómo sigue la presentación y dónde vas a estar presentándote con el libro? Bueno, en el resto de la Argentina, digo. El 27 de julio vamos a estar acá en Paraná. Sí. ¿En dónde? ¿Se sabe el lugar? En la parte de arriba. En el Live Rock, en la parte de arriba. Por el momento es ahí. Coliseo. Exactamente, por el momento va a ser ahí. Luego vamos a pasar a Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Bahía Blanca, Tucumán, Formosa, Jujuy, Salta, Rosario y bueno, y luego... Bueno, está tranquilo. ¿En Córdoba no te presentaste, digo? En Córdoba ya lo hemos presentado. Ah, bueno, que perfecto. son las imágenes que han podido ver. Muchas gracias, Muchas gracias. ¿Vas con la campera amarilla para todos lados o no? ¿Cómo? ¿Vas con la campera amarilla a todos lados o no? Representamos la campera amarilla y la patria, ahora Estoy patria. siendo irónico, no tiene que ver con el PRO, tiene que ver con un legislador que siempre usa campera amarilla, ¿no? Sí, con el diputado Olmedo. Ahí está, ahí está. Perfecto. ¿Qué tenés que ver con Olmedo? Con Olmedo soy representante de él en Córdoba y estamos formando su partido porque creemos que es momento de volver a los valores y volver al respeto y volver a recuperar a nuestro país, a nuestra Argentina. El olmedismo, Gracias. se viene el olmedismo. ¿Se viene el olmedismo? No, pero lo que pasa es que con ese apellido